Hechos capítulo 7, vamos a leer los versículos 54 al 60. Hechos 7, 54 al 60. Dice la palabra de Dios: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana agradeciendo tu amor, tu misericordia, que siendo nosotros pecadores, llevando nosotros la maldición del pecado de Adán, tú, Señor, misericordiosamente hiciste un pacto con Jesús para que Él viniera, muriese por los pecadores y regalase, Señor, por gracia, vida eterna y perdón de pecado a todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque el hecho de que estemos acá es por tu gracia, por tu bendición, por tu misericordia, porque tú lo has decidido, Señor. Gracias por mirarnos con ojos de amor y por atraernos hacia ti. En esta mañana te pedimos tu bendición para entender tu palabra. Te pido, Señor, no solamente que me ayudes a exponer tu palabra, yo te pido que tú hables en esta mañana en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, en mis debilidades. Bendice a la audiencia, Señor, para soportar cualquier interrupción y que podamos estar atentos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Una de las historias más fascinantes que encontramos en la historia de la iglesia primitiva, es acerca del martirio de Policarpo. Policarpo fue martirizado en el 155 después de Cristo. Policarpo fue anciano, o era un anciano pastor de la iglesia de Esmirna, la misma iglesia que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, a quien Cristo le manda un mensaje a la iglesia de Esmirna. Policarpo de Esmirna fue discípulo de Juan, del discípulo del Señor, discípulo del propio apóstol Juan. Dice la historia que Policarpo, luego de una gran persecución que se levantó en su contra, finalmente él se entregó, es arrestado y llevado a juicio delante del procónsul romano Lucius Estatio Quadratus. No es necesario que se lo aprenda. Quienes registraron el suceso señalaron que el día en que el procónsul, no lo vuelvo a repetir, que ese procónsul intentó ese día persuadirlo a que abandonara la fe y le dijo: considera tu edad. Solamente te pido que jures por César, cambies tu mente y digas: fuera los ateos. Para ellos los ateos eran los cristianos en ese momento. Policarpo miró a la gran multitud, porque estaba en medio de un estadio, vio a la gran multitud y dice que alzó su mano y señaló a la dirección de todos los que estaban allí y dijo: fuera los ateos. El procónsul volvió a insistir y le dijo: solo te pido que digas que César es Señor y que insultes a Cristo. Luego lanza la siguiente frase muy conocida por algunos. Policarpo dijo en ese momento: 86 años he servido a mi Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado?
El procónsul dijo por última vez: arderás con fuego si no te arrepientes. Policarpo le respondió: tú me amenazas con fuego que se va a extinguir en 1 hora, pero ignoras el fuego de juicio y del futuro juicio y del castigo eterno que está reservado para los impíos. Pero ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Rápidamente la multitud agarró más leña de lo que tenía y empezó a lanzar heces. Y con un gran amargo y gran odio amarraron en una estaca entonces a Policarpo. Le pusieron toda la leña que consiguieron en ese momento, lo pusieron bajo sus pies, y cuando prendieron, las llamas empezaron a abrazar y comenzaron a envolver el cuerpo de Policarpo. Él oró con gran fuerza en el momento de su muerte, en el momento en que se estaba consumiendo por las llamas. Dijo lo siguiente: Señor soberano, te doy gracias porque en tu gracia me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Qué gran testimonio de Policarpo. Policarpo, uno de los grandes mártires de la iglesia primitiva. No solamente tenemos el testimonio de él, tenemos el testimonio de muchos hombres y mujeres que fueron radicalmente fieles a la causa de Cristo. No fueron fanáticos, fueron radicales. Un fanático es aquel que mata por una idea. Es aquel que es capaz de dañar y de matar por una idea, por una fe. El radical es aquel que es capaz de dar su vida por la fe. Ese es un radical. Hombres y mujeres como Policarpo radicalmente fueron leales a Cristo Jesús. Fueron tan fieles de no negar ni blasfemar el nombre de Cristo, aun cuando sus vidas corrían literalmente peligro. ¿De dónde comienza el martirio? Hechos capítulo 7 nos habla del primer mártir de la iglesia cristiana. Esteban, no estoy llamando amigo. Esteban, el discípulo diácono de la iglesia de Jerusalén. Un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Un hombre que fue escogido para servir a las mesas porque era un hombre que dispensaba el carácter de Cristo. Luego que él es apresado, es juzgado injustamente y que no pueden con él, no pueden con su sabiduría, y luego de él dar una magistral defensa que vimos la semana pasada, desde los versículos 1 al 53 del capítulo 7 de Hechos, una defensa no de su nombre, sino del cristianismo, una defensa del honor y del nombre de Jesús, donde le demostró a sus oponentes, a sus adversarios, que ellos tenían el mismo corazón incircunciso que tuvieron sus padres, que siempre rechazaron todo lo que venía de Dios. Pudiésemos pensar, si Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, todo lo que él dijo en ese momento era lo que el Espíritu Santo le guió a decir ante sus oponentes. Y nosotros podríamos decir, si era una predicación llena del Espíritu Santo, lo menos que podemos esperar es que esta gente por lo menos hubiese reflexionado en sus acciones. Hubiésemos esperado que se arrepintiesen. Era un sermón cargado de teología pura. Era un sermón lleno de sabiduría de lo alto. Pero al contrario de lo que de los resultados que hubiésemos esperado, Lucas nos va a narrar en los versículos 54 hasta el capítulo 8, versículo 3, los resultados que produjo el sermón de Esteban. Son dos partes de esta última sección del sermón de Esteban.
los versículos 54 del capítulo 7 hasta el 60, vamos a ver en la mañana de hoy las consecuencias que trajo el sermón a Esteban. Las consecuencias que trajo este sermón a Esteban, el sermón que vimos la semana pasada. Y en segundo lugar, vamos a ver las consecuencias que trajo este sermón sobre la iglesia. Las consecuencias que trajo ese sermón sobre la iglesia. Hoy solamente vamos a considerar la primera parte. Los resultados que trajo el sermón sobre la vida de Esteban. Va a ser desde los versículos 54 al 60, si Dios lo permite. La semana que viene terminamos viendo los versículos 1 al 3 del capítulo 8. Pero ¿qué vemos en los versículos 54 al 60? ¿Qué vemos? Los resultados en la vida propia de Esteban, quien dio este sendo mensaje. Bueno, es interesante cómo lo plantea Lucas en este momento, porque él va a dar como un contraste entre el concilio y la actitud de Esteban. Tres contrastes que hay o que expone Lucas en esta sección. El primer contraste lo vemos en los versículos 54 y 55. Por un lado, en los versículos 54 al 55 vamos a ver la llenura de ira del concilio frente a la llenura del espíritu de Esteban. La llenura de ira del concilio frente a la llenura del espíritu de Esteban. El segundo contraste que vamos a ver en esta mañana son los versículos 56 al 58. 56 al 58. Vamos a ver la actitud frenética y ciega del concilio frente a la actitud sosegada y segura de Esteban. La actitud frenética y ciega del concilio frente a la actitud sosegada y segura de Esteban. Y para terminar, los versículos 59 y 60, vamos a ver el odio manifiesto del concilio. El concilio eran los que estaban juzgando a Esteban. El odio manifiesto del concilio frente al amor manifiesto de Esteban. El odio manifiesto o desplegado del concilio frente al amor manifiesto o desplegado de Esteban. Vamos a ver estos tres contrastes en la mañana de hoy. Algo que quiero que entiendan. Estos tres contrastes que vamos a ver nos indican cómo se maneja un creyente en medio de la crisis. Cómo reacciona un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero hijo o hija de Dios cuando está en la crisis, en la persecución. Vamos a ver entonces la primera parte. El primer contraste, la llenura de ira del concilio frente a la llenura del espíritu de Esteban. Versículos 54 y 55. Leamos, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Oyendo estas cosas, ¿qué estaban oyendo? Habían escuchado el sermón de Esteban, donde les había acusado de tener el corazón incircunciso, que los motivaba a rechazar todo lo que era de Dios. El primer contraste vemos entonces que ellos reaccionan a la predicación de Esteban. Una predicación donde ellos mismos son juzgados. Hermanos, la Biblia enseña o señala que Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que él dijo, todas las palabras que dijo, venían directamente de Dios sobre el concilio. Pero ellos, en vez de llenarse de temor, en vez de llenarse de humildad, de arrepentimiento, más bien se enfurecieron más. Ya estaban rabiosos antes. Pero ahora se incrementó la rabia contra Esteban, contra el piadoso, contra el justo. Existen solo dos reacciones cuando se predica el Evangelio de Cristo. O te arrepientes o te cierras y te endureces más.
Cada vez que tú escuches el Evangelio, la predicación del Evangelio, pueden ocurrir dos cosas. O terminas de quebrarte, terminas de rendirte al señorío de Cristo, o terminas endureciéndote cada día más y rechazando cada vez más y con mayor potencia el mensaje de Cristo. No vas a soportarlo más. Fíjense cómo Lucas señala lo que ellos hicieron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Crujir de dientes. ¿Qué significa crujir de dientes? Bueno, es una expresión para señalar rabia, furia, ira, frustración, odio y desprecio. Crujir los dientes. Quiero ser bien enfático. Crujir los dientes es te desprecio, te deseo la muerte. Salmo 35, 16, cuando el salmista habla de los malvados que están en contra de él, dice, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Está exponiendo cómo había odio hacia el salmista. Lo mismo se expone en Lamentaciones capítulo 2, versículo 16. El crujir de dientes de los enemigos del pueblo de Dios. Dice, todos tus enemigos, hablando de Jerusalén acababa de ser devastada. Y dice Lamentaciones 2:16, todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. Dijeron, devorémosla. Ciertamente ese es el día que esperábamos, le hemos hallado, lo hemos visto. Ellos estaban buscando la oportunidad de, ¿verdad?, destruir a la nación de Israel por el juicio de Dios. Esta gente, hermanos, habían sido confrontados con su pecado. Y en vez de arrepentirse, lo que hizo fue enfurecerse más. De tal manera que apretaban los dientes con tal cólera, con tal rabia, que no soportaban la existencia misma de este hombre. Esteban les había dicho que eran pecadores, que estaban errando igual que sus padres, y esto entonces lo llenó de ira y deseos asesinos. Se inflamó su corazón de deseos asesinos. La palabra cuando dice se enfurecían, la palabra es diaprió. Diaprió, que significa se cortaron en dos, es decir, se les quebró la cáscara de piedad que tenían y floreció su verdadero corazón delante de todos. Lo que ellos querían era aparentar que estaban buscando defender el templo y las tradiciones judías, pero la verdad es que lo que querían era matar a este hombre. Se decayó su semblante, su hipocresía dejó de ser y ahora estaban exponiendo su verdadera cara. Se cortaron en dos. Ellos desgajaron completamente su semblante supuesto de piedad del Señor, de fe de Dios, y ahora estaban exponiendo su corazón asesino. Ahora, es interesante, hermanos, que las Escrituras habla de esta misma expresión de crujir de dientes, no solamente en referencia al odio que hay de un malvado hacia el justo o hacia el menesteroso, sino de el odio incrementándose cada día en el infierno. Mateo capítulo 22, versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos han pensado que el lloro y crujir de dientes significa que están soportando muchas cosas, y no es así. El lloro es porque están allí, ciertamente, pero el crujir de dientes es porque no aceptan estar allí. No aceptan estar en el infierno, hermanos.
Las personas que están en el infierno no están arrepentidas. Ellos odian cada día más a Dios porque ellos están allí. Ellos crujen los dientes de odio y desprecio a Dios. El mismo desprecio que tuvieron en la tierra se incrementará en el infierno. Por eso es que nunca van a salir. El mismo odio, el mismo desprecio a Dios, el mismo rechazo a Dios que pudieron hacer de manera pasiva. No, yo no quiero nada de Dios. En el infierno se va a demostrar lo que ellos realmente eran. Odiaban a Dios con todo su corazón, y en el infierno se va a exacerbar su odio y su desprecio contra Dios. Crujirán los dientes contra Dios. Dios, al que se arrepiente, lo perdona. Por eso es que Dios no va a perdonar a nadie en el infierno, porque ninguno se va a arrepentir en el infierno. Ninguno se va a arrepentir en el infierno. Ellos van a incrementar su odio contra Dios. Por eso es un castigo eterno. En contraste a lo que experimentaron entonces los miembros del concilio, ellos se incrementaron en odio contra Esteban, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Estaba asediado. Estaba en medio de la crisis, pero ahí Esteban demostró lo que él verdaderamente era. En medio de la presión, en medio de la crisis, en medio del asedio contra él demostró realmente quién era. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Vemos por un lado, ellos se habían llenado de ira, se estaba rebosando su copa de ira, pero por otro lado vemos a Esteban que estaba rebosando en el Espíritu Santo. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre cuando estaba lleno del Espíritu Santo? Miró y buscó a su Señor en medio de la tribulación. En medio de la tribulación, este hombre lleno del Espíritu Santo buscó a su Señor. Dice que lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. No sabemos si es que estaba al aire libre y puso los ojos en el cielo, o estaba en un recinto y simplemente alzó sus ojos como buscando a su Señor en el cielo. Simon Kistemaker dice lo siguiente: en medio de la tormenta que azotaba el salón donde estaba reunido el Sanedrín, Esteban parecía ser una isla de serenidad. De nuevo Lucas dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, quien lo hace fijar sus ojos en el cielo. Puede ser que había un techo, pero él estaba buscando a su Señor porque sabía dónde estaba su Señor, en el cielo, reinando. Él está sobre todos. Hermanos, esta era una situación apremiante. Esta era una situación muy dura, muy tensa. Sin duda tuvo que haberlo llenado de miedo. No podemos negarlo. Tuvo que haber tenido miedo. Tuvo que haber experimentado algo de pánico. Pero Esteban se refugió en su Señor, levantó su mirada buscando a su Señor y lo encontró. Versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Buscó a su Señor y lo encontró, como dice Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Mateo 7, versículos 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es una promesa de Dios, que si tú la buscas lo vas a encontrar. Esteban fijó su mirada en el cielo, de la misma manera en que los discípulos pusieron su mirada en el cielo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1.
Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Recuerden aquel momento de la ascensión del Señor. Los discípulos estaban viendo cómo su Señor estaba siendo entronizado. Estaba allí la toma de posesión del Señor Jesucristo. Y estaban ellos eran los invitados de honor. Y estaban viendo cómo el Señor estaba siendo entronizado. Lo cubrió la nube, la gloria de Dios. Esteban sabía dónde buscar a su Señor. Sabía que su Señor estaba con él. Pero su mente no se olvidó del Señor en el momento de la crisis, sino que dijo, yo sé dónde está mi Redentor, mi Señor. Él es el Rey. Él es mi abogado defensor. Sé que Él está en el trono. Y el Señor misericordiosamente le da una gracia. Abre los cielos y le permite a Esteban ver a Cristo a la diestra de Dios. Ahora, Cristo es verdad. Dice las Escrituras que Cristo se sentó a la diestra de Dios. Sentarse significa que estuvo allí, está reinando. Sin embargo, la traducción que tenemos no es muy afortunada realmente. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 55, cuando dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esa palabra estar o que estaba a la diestra de Dios también se puede traducir como que estaba de pie. O ver, versículo 55, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce de esa manera. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Jesús y a Jesús de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. De pie. El Señor Jesús de pie. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús se ha levantado en señal, no solamente de defensa ante el Dios, el juez de la tierra. Recuerden que el Señor Jesús había dicho, el que no me niegue delante de los hombres, yo no lo negaré delante del Padre. Pero es interesante que eso, que se pone de pie, se levanta de su asiento, es una señal de bienvenida. Vayan conmigo a Primera de Reyes capítulo 2, versículo 19. Es una señal de bienvenida y de honra a un ser ilustre. Primera de Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey, ¿qué dice? Se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. El hecho de que un monarca se levante de su trono es para recibir a un ser ilustre. Lo que le estaba mostrando Dios a Esteban era, ven, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Hijo de Dios, hermanos, no divaga ni se pierde dónde está mi Señor en esta situación. Él sabe dónde está el Rey, Él sabe dónde está su Señor y coloca su mirada, es decir, su confianza en que Él está en el trono gobernando. Él es el Rey. Por lo tanto, el creyente puede decir, como en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Así declara un verdadero creyente. Por eso nos llamamos creyentes. No es un título cualquiera. Tiene que hacer honor a ese nombre. Creer realmente que el Señor Jesús está en control aún de la situación más difícil en que te encuentres.
¿Qué debe hacer entonces un creyente lleno de temor, lleno de miedo? Debe mirar con fe hacia Cristo, reconociendo que Él está todavía en el trono, Él es el Rey soberano, Él está en control y Él guía todas estas cosas para su gloria y para mi propio bien, y allí descanso. Segundo contraste, versículo 56, versículo 56. Y dijo, ahí viene el otro contraste. Segundo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Vemos entonces la actitud sosegada y segura de Esteban. Esteban estuvo tan impresionado de lo que él estaba viendo, porque no era una simple visión. Él estaba viendo literalmente los cielos abiertos, él estaba viendo al Señor Jesucristo allí, esperándolo en su trono, gobernando. Y él no se reservó eso. Pudo haberlo hecho, pero porque abriste la boca, Esteban. Si ya te tenían el ojo puesto. Si ya estaban en contra de ti y ahora tú le vas a poner más leña al fuego. ¡Qué imprudencia, Esteban! No fue una imprudencia. ¿Por qué? Recuerden que el sermón hasta ese momento solamente Esteban les había acusado de su pecado. Ahora él está presentando el Evangelio. Jesús es Rey. Cristo es Rey y lo estoy viendo. Es decir, que todo lo que le había dicho hasta ese momento, todo lo que había dicho era simplemente juzgarlos a ellos, pero ahora les estaba exponiendo qué deberían hacer ellos. Si Jesucristo está gobernando, entonces lo que ellos lógicamente deben hacer es rendirse, pero es más condenación para ellos porque ellos arremetieron contra él. Esteban no se reservó lo que estaba viendo, más bien fue misericordioso con los oyentes. Él no se quedó con el evangelio de que Jesús está gobernando, es Rey, sino que en el 56 él lo expone. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Una vez más, la palabra estar significa de pie. Y veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra o junto a la diestra de Dios. Versículo 56 nos dice que Esteban entonces les expuso el Evangelio. Les dice, ustedes me están juzgando, pero yo les estoy dando la buena noticia de que Jesús es el Rey. Y todo lo que les he dicho ustedes tienen que obedecer. Pero es interesante que Esteban agarra un título, el Hijo del Hombre. Hermanos, busque usted una concordancia y se va a dar cuenta que este título, Hijo del Hombre, no aparece en otra parte de las Escrituras, aparte de lo que Jesús mismo decía de él. No aparece en otros libros, sino solamente en los Evangelios, cada vez que Jesús decía de sí mismo, el Hijo del Hombre, y solamente en ese momento cuando Esteban dijo el Hijo del Hombre. De resto no lo encontramos en otra parte. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Es un título que se desprende de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Lo voy a leer para que entendamos un poco el contexto. Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esta es la visión que está teniendo Daniel. Y le fue dado ¿a quién? A este hijo de hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando el Señor Jesús decía es necesario que el Hijo del Hombre vaya
haga, enseñe, diga o haga tal cosa, está haciendo referencia a su carácter mesiánico. Es un título para el Mesías, cuyo reino no tendrá fin. No será destruido su reino. Y cuando Esteban está hablando con ellos, le dice: veo al Mesías, veo al Hijo del Hombre sentado. Ahora, esta misma frase, Hijo de Hombre, lo usó el Señor Jesucristo ante el mismo concilio. Ante el mismo concilio, cuando estaba siendo juzgado. Y les dijo en Mateo 26, 63 y 64, dijo: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Así que la frase que acaba de lanzar Esteban a su concilio, a estos hombres malvados que lo estaban juzgando, le estaba diciendo: este Jesús a quien ustedes mataron, que también les dijo que iba a venir en las nubes y que iba a estar a la diestra de Dios, ya yo lo estoy viendo allí. Les está diciendo en sus caras, en sus narices, lo que les dijo Jesús se ha cumplido y yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Ellos, eso fue, hermanos, la gota que derramó el vaso. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, ellos se acordaron seguramente de lo que el mismo Jesús les dijo: tú lo has dicho, que yo soy el Cristo, tú lo has dicho, y luego me verás en la diestra de Dios. Ellos no vieron a Jesús a la diestra de Dios, lo vio su fiel sirviente Esteban. Pero Esteban dio testimonio del carácter de Cristo en ese momento. Pero ellos no soportaron el reinado de Cristo. Ellos no soportaron que Jesús tenía razón y que en ese momento estaba gobernando. Ellos tenían que humillarse, tenían que deponer sus armas contra él, debían arrepentirse, pero ellos al contrario rechazaron con todas sus fuerzas el mensaje, no soportan el reinado de Jesús, lo rechazan tanto que tapan sus oídos o que se duermen en el culto. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. La palabra arremeter a una contra él tiene el carácter de la violencia con que trataron a Esteban. El odio que sintieron con lo que se les acababa de decir, lo desbordaron o lo dispensaron completamente sobre Esteban, quien era el representante oficial de Jesús en ese momento para ellos. Ellos se volvieron locos, literalmente, irracionales, actuaron como bestias, actuaron impulsivamente, emocionalmente. Se supone que era un juicio y agarraron a Esteban y se lo llevaron sin un veredicto. No sentenciaron nada, simplemente agarraron, siguieron sus corazones. El pálpito de su corazón era matarlo. Se volvieron unas bestias en ese momento, sin veredicto, sin fallo judicial. Ellos lo que hicieron es un linchamiento, no una justicia. Fue un linchamiento lo que hicieron. Fue exacerbado lo que hicieron sobre Esteban. Hermanos, el Sanedrín no tenía permiso de matar a una persona. Eso fue lo que demostraron en el juicio con Jesús. Ellos no tenían permiso, ellos tenían que ir ante, en este caso el gobernador era Pilato. Y claro, Pilato hizo lo que ellos querían que hiciera, pero en este momento ya se volvieron desquiciados. Ni siquiera pensaron en las consecuencias que el imperio pudo haber traído sobre ellos. No importa, a mí lo que me importa es quitar de la faz de la tierra a este hombre. No me importa si viene el imperio, vienen aquellos a pedirnos cuenta de por qué nosotros ejecutamos a una persona sin su permiso. No nos importa, lo que nos importa es la sangre de este
hereje, entre comillas, de este hereje. Ellos hicieron tal como se les manda hacer a los herejes o los blasfemos en la ley de Dios. Levítico 24:14 dice que había que sacarlo del campamento porque su sangre ni siquiera podía manchar el sitio sagrado. Entonces ellos lo sacan fuera de la ciudad, lo sacan al blasfemo y allí lo linchan. Es la palabra correcta, un linchamiento. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Los primeros que tenían que apedrear al blasfemo eran los que habían testificado en contra del blasfemo. Por lo tanto, estamos hablando de que eran unos testigos falsos. Imagínense esos hombres que sabían que estaban mintiendo y estaban matando al inocente. Estaban cauterizados totalmente en sus mentes. No les tembló el pulso, no nos importa, queremos matar. Eran unos malvados. Pero vemos que ellos se quitan sus ropas, ¿para qué? Para tener más agilidad, más movilidad, para que sus lanzamientos fueran strikes, fueran rectas, duros, a 90 millas, de manera que no haya segundo golpe, como dice. Ellos querían ser los lanzadores más eficaces de piedra en la historia. Se quitaron sus túnicas, no querían nada que los estorbara en su misión, en su labor, en su llamado de destruir al siervo de Dios. Y esta es la primera mención que se hace del que sería posteriormente el más grande de los misioneros del cristianismo. En este caso dice que era Saulo, un joven que se llamaba Saulo. Saulo estaba allí. Muy probablemente Saulo escuchó el sermón de Esteban y también le agarró rabia. Porque se agarró, denme acá, es más, tengo una gran idea, denme sus túnicas para que le den más fuerte. Era malo. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo estaba de acuerdo. Saulo se regocijaba en la muerte de Esteban. Pero definitivamente, esto fue un gran episodio que nunca se le olvidó al joven Saulo, que luego es conocido como Pablo, el apóstol Pablo, de tal manera que en Hechos capítulo 22, vayan conmigo rápidamente, en su defensa en Jerusalén, Hechos capítulo 22, en su defensa de Jerusalén, él no se olvidó de ese gran episodio. Versículo 17, Hechos 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, tu mártir, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Este episodio jamás se le olvidó a Pablo. Probablemente fue la primera siembra del Evangelio en su corazón. No solamente por el testimonio verbal de Esteban, hablando el Evangelio en ese momento, sino sellándolo con su testimonio de muerte. Eso causó un gran impacto en este joven Saulo. Simplemente él, no importa, eso es lo mejor, pero ya había escuchado el Evangelio. Ya lo había escuchado. Y cuando el Señor lo llamó, él sabía quién lo estaba llamando. Para terminar, Hechos 7, versículos 59 al 60.
vemos el segundo contraste, el tercer contraste. El odio manifestado del concilio frente al amor manifiesto de Esteban. Esta es la tercera controversia. Controversia o contraste. ¿Por qué contraste? Porque mientras unos hacen algo malo, este hombre lleno del Espíritu Santo hace todo lo contrario, o no reacciona de la manera en que uno espera que reaccione. Lucas dice que mientras los impíos estaban ejecutando lo que había en sus corazones, lo estaban llevando a cabo, el Señor les dio permiso para hacer lo que ellos quisieron hacer y apedreaban a Esteban, versículo 59, mientras unos estaban allí buscando matarlos, lapidarlo completamente. Hermanos, no eran piedrecillas, por cierto. Estamos hablando de rocas, de peñascos, ¿ok? De lo más grande que podían ellos tener y darle con furia. Estamos hablando de que realmente no era causarle un simple susto, querían matarlo. ¿Te han pegado alguna piedra alguna vez? Es horrible. Debe ser horrible, ¿no? Debe ser horrible. Bueno, una cosa en la cabeza, imagínense. Vemos entonces a un creyente que mientras lo estaban lapidando injustamente, vemos a un creyente que no se está quejando y no se está preguntando: Dios, ¿dónde estás tú en este momento? Dios, ¿por qué no me estás librando? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué viví? ¿Para qué te serví? Si algo semejante hubiese dicho Esteban, hubiésemos colocado en duda, en tela de juicio, las motivaciones del por qué fue tan fiel al Señor. Vemos que Esteban no fue fiel al Señor por las dádivas o las bendiciones de Dios. Él fue fiel al Señor porque amaba verdaderamente al Señor y fue radical para entregar su vida al Rey. No se quejó de la providencia que el Señor le había colocado. Estaba siendo ajusticiado injustamente, pero en vez de pedir: Señor, que tu fuego los consuma ya, ahora, no. Pronunció dos frases que pronunció el propio Señor Jesucristo cuando también estaba en la misma condición. ¿Cuáles son estas dos frases? Número 1. Señor Jesús, recibe mi espíritu. El Señor, luego de consumar su obra, le dijo a su Padre: en tu mano encomiendo mi espíritu. No le está reclamando nada al Padre. Simplemente: gracias, Señor, porque sé que de aquí voy a estar contigo inmediatamente. Recíbeme ahora. Estoy confiado en tus manos. Estoy confiado en ti. No tenía temor a la muerte. Sabía que iba a ser recibido por las amorosas y tiernas manos de su Señor. Y en segundo lugar, y puesto de rodillas. Imagínense que lo estaban lapidando. Y como pudo, se puso de rodillas. ¿Sí entienden el asunto, el cuadro? El hombre sacó fuerza de donde no podía y se puso de rodillas en señal de humillación. De humillación delante de los propios testigos. Y clamó a gran voz. ¿De dónde le salió esa voz? Impresionante. Estaba siendo masacrado. Estaba corriendo su sangre. Estaba desfigurado. Y aún así se arrodilló y clamó para que todos escucharan. ¡Que todos escuchen! Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un hombre lleno del Espíritu Santo reacciona así ante la injusticia. Ten misericordia de mis verdugos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así mismo lo hizo el Señor. No oró imprecatoriamente porque no había rencor en él.
No había odio como ellos, sí estaban llenos de odio. Él solamente se encomienda la paz del Señor y pide, Señor, no les tome en cuenta, o sea, cualquier otro pecado, pero este no. Qué impresionante. No les tomes en cuenta este pecado que han hecho contra mi vida. Ese hermano me miró feo. A mí. No lo soporto. ¿Cómo me habla? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree este? ¿Quién se cree esta? ¿Cómo osa decirme esto? ¿Cómo osa? Ahí tú estás pidiendo imprecación allí. Porque te amas tanto tu ego, amas tanto tu nombre, que no eres capaz de soportar una ofensa de alguien. Primera de Pedro 2:23 dice, hablando del Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, siendo el Señor, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Siendo el propio Señor, no profirió juicio, ni buscó juicio sobre sus adversarios. Encomendó la causa al que juzga justamente. Esta oración, aunado a la predicación y aunado a lo que estaba experimentando Esteban, esta oración la tuvo que haber escuchado Pablo. Esta oración la tuvo que haber escuchado Saulo, él estaba allí presente. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. San Agustín dijo una vez, si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a Pablo. Lucas, fiel a la teología cristiana reformada, termina acuñando la frase, luego de esto, durmió. ¿Por qué dormir y no morir? Porque la palabra dormir es un término que se aplica a un estado o que denota un estado temporal y no eterno. La muerte para el creyente no es el estado final de los hijos de Dios. No lo es. Es un espacio intermedio, es un espacio de espera. Sí, los creyentes cuando mueren van a la presencia de Dios y disfrutan inmediatamente de las bendiciones de la vida eterna, pero la disfrutan de manera parcial, de manera incompleta. Su bienaventuranza todavía les falta, esa bienaventuranza. La esperanza del creyente o la esperanza cristiana no es resucitar. Esa no es la esperanza cristiana. La Biblia enseña que un día todos resucitarán, todos, incluyendo los malvados. Todos serán resucitados, pero unos serán resucitados para vida eterna y otros para perdición y muerte eterna. Y recibirán su castigo en carne y alma completo, y otros recibirán su bendición y el amor de Dios completo en carne y alma de manera completa. Por lo tanto, Lucas, cuando describe la muerte de Esteban, el testigo fiel, le está diciendo, ahora Esteban está descansando del sufrimiento, pero ese no es el fin de su vida, es un descanso. Uno descansa en la noche, bueno, a algunos les gusta descansar todo el día, pero el descanso es para la noche. Y cuando resplandezca la mañana, cuando aclara el día, ahí uno se despierta porque amaneció, hay un nuevo amanecer, un nuevo día. El cristiano duerme en la oscuridad de este siglo. Cuando muere, duerme en la oscuridad de este siglo, pero despertará cuando despierte, despertará, abrirá sus ojos en un nuevo día, en cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la esperanza cristiana, con cuerpos glorificados. Y los que estén vivos en ese momento serán transformados para estar y soportar en su carne, en su cuerpo, la gloria completa de Dios.
En este estado tú no puedes soportar la gloria de Dios, caerás muerto, pero serás transformado en un abrir y cerrar de ojos para que puedas disfrutar completamente en tu cuerpo verdadero y físico la gloria de Dios. Esa es la esperanza cristiana. Por eso morimos para volver a vivir. Se siembra cuerpo carnal para levantarse cuerpo espiritual. No una cosa que huele, no. Cuerpo espiritual lleno, energizado por el Espíritu Santo. Así que Él duerme, no está muerto. Lo mismo dijo el Señor Jesucristo: la niña solo duerme, y se burlaron de Él. Está durmiendo. Yo lo voy a despertar. Quien despierta, quien va a despertar es el Señor Jesucristo. La historia de Esteban, para concluir, la historia de Esteban, hermanos, fue contada en apenas 2 capítulos de todas las Escrituras. En solo 2 capítulos se nos habla de un hombre que hizo huella en la historia del cristianismo. Tan poderoso fue su testimonio, tan contundente, que Dios no lo pasó por alto, sino dijo: honrad a mi siervo, que quede registro de lo que él hizo por mí. Su amor a Dios fue verdadero y sincero, hermanos. Su amor a Dios fue probado por el fuego de la persecución, el fuego de la injusticia y el fuego del martirio. Pero se mantuvo fiel porque estaba siempre, no se llenó en ese momento, él siempre estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, la vida de Esteban valió la pena. Valió la pena vivirla, porque su vivir fue Cristo y el morir fue su ganancia. Tú puedes decir que en los años que has vivido hasta este momento que estás respirando en este salón, tú puedes decir: mi vida ha valido la pena para la gloria de Dios. Ha valido la pena. Dios puede decir: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel. Dios podría dar ese veredicto a ti. Este fue un hombre fiel, definitivamente. Y él hizo honor a su nombre. Terminemos aquí en Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2. Recuerden que les hablé de Policarpo. Policarpo fue pastor en esta iglesia de Esmirna, que está un mensaje a la iglesia directamente de Cristo en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Pero no voy a concentrarme en todo, sino solamente en el versículo 10 y el 11. Y con eso voy a terminar. No temas en nada. Apocalipsis 2:10. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La palabra en griego corona es estéfanas, de donde viene la palabra Esteban. Esteban significa corona de ganador, corona del vencedor. El martirio de Esteban coronó su testimonio. ¿Cómo será tu legado a tus hijos? ¿Cómo será tu legado? ¿Cómo te recordaremos cuando ya no estés? ¿Podrías decir: he vencido? El Señor me coronará. Seré como Esteban el coronado, el que venció legítimamente en la carrera y obtuvo el premio. Que el Señor nos ayude a correr la vida cristiana legítimamente, hermanos. Que el Señor nos ayude a correr la vida cristiana entendiendo que sí vale la pena abstenerse, sufrir por Cristo, abstenerse de la inmoralidad, sufrir persecución, sufrir cualquier cosa
por el nombre de Cristo. Que tu vida, hermano, que tu vida, hermana, valga la pena. Gracias, Señor, por este tiempo que me has dado para predicar tu evangelio, tu palabra. Gracias, Señor, por las riquezas que hay en este texto. Ayúdanos a entender, Señor, que tú lo que quieres de nosotros no es el martirio, en algunos casos. Tú lo que quieres de nosotros es una vida realmente humillada delante de ti, una vida que sea sacrificio vivo, santo delante de ti, que es nuestro culto racional. Ayúdanos a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias por este testimonio que se levanta delante de nosotros. Esteban, Señor, ayúdanos a entender cómo fue él en su vida, lleno del Espíritu Santo y de fe, de manera que podamos imitar esa fe. Señor, que podamos realmente creer, ser creyentes, Señor, y que tú nos permitas, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de cualquier crisis, Señor, que podamos dar testimonio del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.